buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un programa más de Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas que gestan, que crean desde las artes y el audiovisual en nuestro país. El día de hoy es especial porque nos encontramos con un actor, dramaturgo, director, Alberic García. ¿Cómo estás, Alberic? Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Yo sé que estás en los ajetreos, ¿no? De preparar un nuevo taller, ¿no? Pero me gustaría aprovechar este espacio de tiempo que tenemos para conversar un poco de lo que se ha estado haciendo estos 25, 26 años de carrera. Perfecto, claro que sí, encantadísimo. Listo, entonces compartimos pantalla y arrancamos. No te sorprendas, ¿ah? Estas son imágenes no por IA, no, no, no. Esto es, esto es parte del pasado y del presente. ¿Cuántos años tenías ahí, mi estimado Alberic? Yo creo que ahí tendría ahorita tengo 54, acabo de cumplir 54. Yo creo que ahí debo tener unos 45 más o menos, unos Ujú. 45, 43 años más o menos, sí. Manja, Sí. manja, manja. Eso es en el Teatro Británico, que fue una obra muy, muy bonita, ¿no? Yo hacía dos personajes. Ahorita me viene a la memoria la hora. He hecho a veces tanto, ¿sabes qué, querido Beto? Que a veces pierdo la noción de los títulos, se me escapan muy rápido. No, no te, Un cuento para el invierno se llamaba la obra de teatro. Un cuento para el invierno de Shakespeare. Tuve la suerte de tener un personaje maravilloso, del cual mucha gente me felicita hasta el día de hoy, ¿no? Era una muy bonita experiencia. Sí, no te preocupes, yo sé que la memoria a veces nos juega pasadas, sobre todo cuando ya has hecho, uno revisa, Alberic, y has hecho infinidad de obras de teatro, has incursionado en la televisión, en el cine, y bueno, vamos a tratar de ordenar un poco para poder ubicarnos mejor. Y uno cuando revisa el archivo encuentra que tú has estado desde el teatro un poco antes del cambio de siglo. Exacto. Sí, el 2000 llevamos a Brasil esta obra que se llamaba Fosca con el grupo Ópalo. Era la primera obra que hizo ese grupo y tuvimos muchísima suerte de ir a San José dos Campos, que es cerca a Sao Paulo, y tuvo mucho éxito. Fue una obra es una versión de Todos los hombres son mortales de Simón de Beauvoir. Y esta obra cuenta la historia de un inmortal, yo era ese inmortal, ¿no? Y que iba perdiendo seres amados, iba perdiendo gente a lo largo de su vida, como no moría, tenía esta maldición, como él decía, ¿no? Y tuvimos la suerte de presentarnos allá, tuvimos unas 3 funciones y la gente les encantó, fue maravilloso, ¿no? Tuvimos muy buenas críticas. Y acá también en Perú, obviamente antes de ir a Brasil, tuvimos temporadas en la Alianza Francesa. Así que un grato recuerdo. Eso fue en el año entre el 1900, no, no, eso fue el 2000, 2000, Ujú. 2001. Ahí dice la fecha, ¿no? Mira, 31 de marzo. 31 de marzo del 2000. Allá cumplí 29 años, porque mi cumpleaños es el 5 de abril. Así que pasamos unos buenos días allá en Brasil. Muy bonito. Cuando uno revisa entrevistas previas, ¿no? Hablan un poco que, digamos, en un principio tu vida se iba a inclinar a la medicina, pensabas estudiar este, ciencia, medicina, ¿no? Pero algo pasó ahí. O sea, yo me metí a la academia de medicina, a la academia, todavía para la carrera de medicina, y en ese momento me di cuenta de que no era lo mío simplemente porque, o sea, no aguantaba estar sentado tanto rato recordando fórmulas, mucha matemática, y entonces a veces uno cree que quiere hacer algo, pero la verdad no. Entonces, ahí nomás me di cuenta que lo que yo necesitaba era otro lado, ¿no? Y como me estaba descubriendo, opté por meterme a un taller en el Club de Teatro de Lima, dirigido por el señor Alberto Damore, ¿no? Que ya en paz descanse. Y ahí en Miraflores, el 28 de julio, y ahí fueron mis primeros inicios, y de ahí me enteré de que existían carreras actorales, teatrales, entonces me inscribí en lo que era el TUC en esa época, ¿no?
Y te estoy hablando, eso es del año 1993 aproximadamente, un 90, entre el 92 y 93. Simplemente fue mi instinto, mis ganas de hacer cosas me llevaron por el arte. Me di cuenta que podía responder bastante bien a esas aptitudes artísticas y desde ahí no paré. Y tenía una experiencia que te voy a contar. Yo me quería ir a Alemania, como todo el mundo en el Perú, todos los jóvenes nos queríamos ir fuera del Perú en el 90 porque era un caos, ¿no? Y entonces me fui a Alemania, de hecho estuve en Alemania, yo estudiaba en colegio alemán, en el Bauer y en el Max Ull en Arequipa. Entonces ya me había ido a Alemania de intercambio, entonces opté por irme a Alemania nuevamente. En esa época no necesitábamos visa, así que me quedé como 2, 3 meses allá, pero al último, cuando vine a hacer a gestionar mi visa, no me la dieron. Entonces yo tenía dos opciones, decía, bueno, o como ya había probado el teatro, decía, o me voy a Alemania o me quedo en Perú y hago actuación. Así que como no me dieron la visa, me quedé aquí y empecé la actuación. Si me hubieran dado la visa, de repente sería otra cosa, ¿no? Pero me quedé aquí y empecé mi carrera actoral desde el año, sí, pues 1992, 93 aproximadamente. Todo mi mundo era muchísimo más teatral, no había hecho todavía ni cine ni televisión. Entonces yo me dedicaba 100% al arte escénico. Y ahí es donde yo aprendí muchísimas cosas, muchas técnicas. Viajé, también viajé desde la escuela, viajé a Brasil, viajé a Dinamarca, viajé a Francia, viajé a varias partes desde que era joven, a Venezuela, antes del chavismo y todo este asunto. O sea, que era, en verdad he tenido mucha suerte de empaparme no solamente de la teatralidad del Perú, sino también del extranjero, porque ahí conocí a otras personas que también hacían teatro y eso me fue alimentando muchísimo. Entonces, ya cuando terminé el TUC en el año, o sea, volví a la escuela, terminé el TUC, pero eso fue en el año 1999, 2000, Ujú, y ahí es donde fundé Ángel Demonio con Ricardo Delgado, ¿no? Que hasta ahorita ahora es colectivo Ángel Demonio, ujú. pero en esa época éramos él y yo, porque él es de mi misma promoción de la escuela de teatro, al igual que Cristian Isla. Así que los tres, o sea, salimos en diferentes momentos, pero somos de la misma promoción, ¿no? Sí, y claro, Ángel Demonio, he visto algunos montajes y es, digamos, disculpa la ignorancia, ¿no? Pero a veces siento que es un teatro duro, directo, ¿no? Sin anestesia, pa, ¿no? ¿Siempre fue así? Sí, la primera obra que hicimos se llamaba Más allá del borde. Era una obra dura, era una obra, o sea, difícil, pero también era muy bonita, ¿no? Lamentablemente ya no la podemos hacer porque tanto Ricardo como yo estamos fuera del casting de los personajes, ¿no? En esa época la Eh, creamos. para adolescentes, para jóvenes. Claro, en esa época teníamos 28 y 26 años más o Man, menos. ya, man, ya. Entonces, y la hicimos como unos 10 años, ¿ah? Un poquito más quizás, pero de ahí ya los cuerpos, las fisonomías van cambiando y ya no era lo mismo, ya no lo hicimos y aparte yo también Te ya salí abriste, del grupo, claro. empecé mi propio camino, claro, que tenía que ver también con el audiovisual y por eso es que ya no seguía en el grupo. Ujú. Pero sí, es una obra, me encantaría. Roberto Ángeles a veces la monta entre sus, ese qué tal les recuerdo, entre sus obras de teatro y por ahí algunos chicos. Ojalá que la monten pronto, porque es una obra muy, muy bonita. Ya que has Mira, hablado, ya que has hablado de que te has abierto, ¿no? Decidiste justo en la transición del siglo partir y ver otras propuestas. Llega Días de Santiago. yo lo conocí a José porque me hicieron un casting y qué coincidencia, porque yo estaba justo en ese momento montando Más allá del borde. Y este personaje que se llama Coco, que es el hermano de Santiago, no era igual, pero tenía algunas similitudes. El hecho que era popular, que era machista, que era un poco agresivo, que era Ya la cagaste, cínico, ¿no? que era, ¿no? Ahora tienes que Que explicarle era un un poquito vividor. más. Tenía, No te digo que tenía ciertas pegues en el borde y particularidades esa huevada, a porque Martín, que era el básicamente tira por personaje de la Más ventana. allá del borde, ¿no? Mm. Entonces, fue como una especie de transición Póngale un del teatro al mantelito, un cine, escobito, no esa con el mismo huevada que le personaje, gustan pero a con la un huevada. mismo espíritu
¿no? que los habitaba los dos. Y esa fue mi primera incursión en el cine. Imagínate qué lujo En el haber debut. iniciado mi carrera, y claro, mi debut cinematográfico con Días de Santiago, ¿no? Imagínate eso, o sea, y claro, en ese momento uno no sabe, ¿no? No sabe lo que está haciendo, pero era pues una cosa increíble, ¿no? Y debut mío y también de Josué, de Pinky, ¿no? Que éramos todos chivolos, pues, ¿no? Y también estaba por ahí Ana Roca Rey en producción, ¿no? Con Actuando también. Pinky, por supuesto, claro. Y bueno, y también Pietro, no sé si había hecho algo antes, pero creo que esta película ya lo hizo despegar con un criterio mucho más sólido, ¿no? O sea, creo que es una película que de verdad nos cuajó, creo, a muchas personas como actores, ¿no? O sea, fue una experiencia muy, muy bonita. Ujú. Sigue siendo una de las películas más importantes de este siglo del cine peruano. Hace poco creo coincidimos en la proyección de una copia restaurada y también sigue asombrando, sigue interesando a más público, ¿no? Ya se No, volvió parte de la increíble. cultura popular ya peruana. Sí, exacto, exacto. Y tú sabes que yo no pude ir a la Van Premier. O sea, Estabas de en gira, ese creo. momento estaba en Egipto haciendo una obra de teatro con una obra que pasaste una diapositiva anterior que se Sí, llamaba esta. La historia de un gol peruano, exactamente con esa obra. Estábamos en Egipto en ese momento y yo le digo a Lucho Peirano, que era el director, por favor, me quiero volver para mi estreno. Y Lucho me dijo que de ninguna manera que me tenía que quedar con ellos hasta el final. Aunque ya había cumplido mi rol de actor porque ya habíamos hecho las funciones, no me lo permitió. Pero bueno, y recién le he visto Díaz de Santiago, recién le he visto ahora, ¿no? En pantalla grande recién le he visto y wow, me he quedado realmente maravillado, ¿no? Es una experiencia increíble, la verdad, muy, Sí. muy, muy buena película. Aparte, los contrastes entre el blanco, el color, cómo él ve, cómo Santiago está viendo y visualizando las cosas Una realidad y a través del alterada. color. Exactamente, ¿no? Entonces, no, es una película increíble. Yo me he quedado maravillado después de no haberla, o sea, la he visto en computadora, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Creo que esa experiencia de ir a Santiago también te ha ayudado, te ha motivado a también querer dirigir tus propias cosas. Te escucho y te siento así como, wow, esta propuesta está estimulante también para mí. Sí, o sea, a lo largo de los años, la verdad, yo soy actor, o sea, siempre he sido actor desde el inicio. Dirigía con Ricardo, siempre he dirigido cosas a la par, ¿no? Con Julia también he dirigido una obra que se llamaba Yo Río. Bueno, le he hecho la codirección porque la verdad la dirección la hizo ella. Y siempre por ella ha aportado, ¿no? Pero no ha sido nunca algo mío. Recién ahora sí estoy embarcándome más en lo que es el tema de la dirección y me gusta muchísimo. Y creo que lo estoy haciendo bien. Y estoy haciendo cortometrajes cada vez más largos y espero en algún momento ya poder tener un largometraje. He tenido algunos intentos a nivel de postulaciones a DAFO y esto, pero no han sido satisfactorias. Pero la verdad, a mí lo que me importa es el proceso, importa que voy aprendiendo a través del tiempo, ¿no? Ujú. Acá hay una cosita que quería compartir contigo, que es Sí. esta película. Y esta película, Las malas intenciones, este momento de la película siempre recuerdo. Y siempre lo recuerdo, ¿sabes qué? ¿Por qué con cariño? Porque ahí está la esencia de la película. Cuando esta niña le pregunta a Olaya, que es el personaje que interpretas, qué decían las cartas, la respuesta de Olaya es, hasta ahora me conmueve y me sigue interpelando. No sé cómo lo sientes tú, lo viviste tú cuando leíste ese guión o cuando hicieron esta puesta en escena. Las malas intenciones es otro ícono dentro de mi carrera cinematográfica, ¿no? Es una película que recuerdo con mucho cariño. Específicamente, los héroes en esta película salimos en los momentos más íntimos de la niña, ¿no? En los momentos en donde ella se está cuestionando, donde tiene miedo, donde hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Donde vienen sus imaginarios a ayudarla, ¿no? Entonces, y cómo a veces estos imaginarios no necesariamente porque sean sueños o imaginarios, a veces
te responden desde un lado, digamos, emprendedor, positivo, sino desde a veces de la confrontación, ¿no? Con tus propios miedos, ¿no? Y yo en ese momento, ¿sabes qué? Realmente para ser sincero, estaba concentrado en el tiempo que debía darme en esa respuesta. Qué loco, ¿no? Porque a veces uno como actor dice técnicamente, o sea, ahí me parece eso muy chévere para las nuevas generaciones que nos ven. Qué bacán es cuando tú técnicamente tratas de resolver algo y cómo luego cuando el espectador lo recibe desde el lado emocional, ¿no? Desde el lado del impacto de, wow, qué buena frase, cómo lo dijo, qué sintió. Pero en ese momento el actor técnico dices, tengo que dejar que el tiempo distienda un poco para no contestar tan pronto. Y yo me estaba angustiando con el tiempo que me estaba dando para contestar, pero dije, aguanta, ¿no? Tranquilo, respira, escucha el tiempo, escucha, ¿no? Lo que ella te ha preguntado, ¿no? ¿Qué dicen las cartas? Y qué dices tú también como personaje, ¿no? Entonces, dejé que el tiempo pasara hasta que realmente sentí la necesidad de decir, no sé leer, ¿no? Y ahí es donde justamente yo también ya luego cuando veo la película dimensiono cómo es que la técnica y no solamente el talento puede ayudar muchísimo a un actor para tener una interpretación que sea trascendental en una película, ¿no? Sí. A veces en el Perú pasa algo distinto, ¿no? Nuestros héroes no son los que han ganado, sino los que arriesgan y dan su vida a la patria a pesar de que la patria no es, eh, no les tiene ese cariño que debería tener con ellos, ¿no? Y por eso es valiosa una película como Las malas intenciones. Qué loco, ¿no? Pero cuando tú tienes una edad, cuando estás viviendo una década de los 30 de los 40 recibes las películas de una manera tan diferente como cuando las tienes 50 un poco más, ¿no? O sea, a veces valoras con el tiempo, valoras muchísimo más lo que has hecho en la actuación, ¿no? Ujú. Así que eso, por ejemplo, era un indicio para mí que ya estaba lo suficientemente maduro como para empezar a yo dirigir y escribir, ¿no? Porque ya estoy valorando las cosas desde un lado más autoral y no necesariamente interpretativo. Entonces, esas son las cosas que a mí me daban señales como que "Oye, ahora te toca a ti, es tu momento, y no solamente porque sea un momento, yo quiero ser, sino porque creo que el aporte que yo tengo que darle a la comunidad audiovisual y escénica en el Perú es justamente lo que a mí me toca o sea, devolver, ¿no? Yo he recibido mucho y ahora me toca devolver desde mi propia voz todas las cosas que están en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Y entregárselas otra vez y claro, ¿no? Descubrir tu propia voz también es un proceso muy, muy interesante. Y también, y también está el lado satírico, cómico, y eso también, claro, porque yo recuerdo haberte escuchado en un principio de mi carrera, siempre me daban antagónicos, siempre me daban el malo, siempre me daban, ¿no? Pero a veces es bueno arriesgar y también arriesgar mirándole un lado cómico a situaciones políticas que a veces es difícil de sostener también, ¿no? Y acá hay una foto bien singular del rodaje, ¿no? De la película, del candidato. Y ahora que veo a mi tío Rossini, te veo a ti y a Doña Aide, o sea, es una linda familia cómica también ahí. Sí, sí, sí. O sea, mira, eh, yo en un momento sentí efectivamente lo que tú decías, ¿no? O sea, ya como que siento que me estoy encasillando o me están encasillando, porque a veces los actores qué bueno fuera que nosotros eligiéramos los personajes, ¿no? Son los directores los que nos eligen para tal o cual cosa. Y agradezco mucho a Álvaro Velarde por haberme dado la oportunidad, pero claro, hice mi casting, ¿no? O sea, no me la gané a la primera. Hice dos o tres callbacks para llegar a este personaje, ¿no? Entonces, y aparte el personaje, un personaje que no habla, que no dialoga, ¿no? Entonces, o sea, que dialoga, pero no a través de las palabras, les quiero decir, ¿no? Yo siento que también soy muy capaz en la comedia,
solamente que las propuestas que he recibido no son tantas, así que bueno, yo también me las otorgo, ¿no? Pero digamos que esta es de las piezas cinematográficas la que siento que me recoge más como un actor de comedia, ¿no? Y me gusta mucho porque la verdad, el personaje, o sea, era un reto para mí no hablar, sino que interpretar todo a través de los gestos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De la distancia, de la exacerbación un poco de la gestualidad. Me ayudó mucho también haber estado primero en una escuela escénica, ¿no? En el TUC, porque ahí te enseñan mucho, pues, ¿no? Todas las partes de tu cuerpo y el rostro incluido. Pero claro, el diálogo que hay que tener con la cámara ya es otro cantar, ¿no? Ya no es como que el público está allá, ahora lo tienes mucho más cerca. Y este personaje, la verdad, fue retador y también fue una grata sorpresa cómo se compensaba en un solo monólogo de este personaje casi vomitivo, digamos, casi así, ¿no? Y muy impulsivo hacia una parte final de la película, como decía todo lo que tenía que decir en un solo monólogo de breve, pero igual contundente, ¿no? Sí, el candidato, espero que, que se pueda ver más seguido, a veces es un poco inaccesible, pero siempre hay oportunidades. Y esto también habla, ya hemos hablado de los patriotas, ¿no? De las malas intenciones y tenemos otra gesta patriótica, Así es. ¿no? Y esta película, es bien particular y sobre todo, ¿sabes qué? A mí, yo te voy a ser sincero, ¿no? No estaba enganchando con la película hasta esa víspera de la batalla, esa reunión casi al final de la película donde estos héroes se reúnen a debatir. Claro. Y a mí eso también, al igual que las malas intenciones, esa escena, ese momento es lo que rescato, ¿no? Ahí cómo se aborda un personaje que sabe que va, igual va a cumplir su objetivo, sabe que va a ir a perder y tiene que enfrentarse al destino. Mira, yo creo que hablando otra vez de los héroes, ¿no? Y un poco de la política, porque las guerras tienen que ver con política, ¿no? Recogiendo lo de las malas intenciones, el candidato y esto, si te das cuenta, también hay una línea como que entre las guerras, las disputas, los sueños y las cuestiones políticas históricas están íntimamente relacionadas, ¿no? No, o sea, no están desconexas unas de otras. ¿Sabes qué? Me siento muy agradecido de haber tenido una carrera cinematográfica que recoja esas líneas, ¿no? Que las una y que también me hagan pensar y también al público de cómo es que nos vemos, ¿no? Los héroes acá, por ejemplo, en Gloria del Pacífico, era también una gesta, digamos, importante y sobre todo, sabes que como tenemos la batalla de Arica, ¿no? ¿No? El día de la respuesta, como tenemos todo eso tan a flor de piel porque nos han enseñado en el colegio, al igual que Cayetana en las malas intenciones, es algo que tú recoges con mucha emotividad y con mucha, digamos, de alguna especie de solemnidad también, ¿no? Creo que eso era algo que sentíamos en ese momento cuando estábamos todos los no héroes en ese momento, sino todos los soldados, ¿no? Que estábamos dispuestos a dar nuestra vida por el Perú, ¿no? Entonces, y luego tú te pones a pensar y dices, como Bolognesi decía, no pidas nada para que los demás no piensen que tu amor a la patria tiene precio, ¿no? Entonces, pucha, y tú te pones a pensar ahora en los políticos, ¿no? Y entonces dices, ¿cuánta distancia de calidad humana hay, ¿no? O sea, es como si no hubiéramos perdido guerras, sino como hubiéramos perdido calidad humana también, ¿no? Entonces, y eso es algo que creo que a mí me afecta y creo que a todos nos afecta ahora en la actualidad. Si habían personas hace poco más de 200 años que estaban dando su vida sin importar por la libertad del Perú, ¿qué reflexión nos trae todo eso con respecto a cómo estamos ahora que tenemos la libertad, pero qué hemos hecho con esa libertad, ¿no? O sea, ¿qué hemos organizado con esa libertad, ¿no? Desde Díaz de Santiago, ¿no? O sea, cómo Santiago tiene libertad, pero qué hace con esa libertad, ¿no? Pero sí me parece importante que tengamos una línea que podamos distinguir desde el pasado hasta el presente
Y cómo a veces viendo escenas del pasado como en Gloria del Pacífico, cómo podemos vernos reflejado ahora y decir, pucha, no hemos perdido solamente guerra, sino también hemos perdido en el amor al país, pero un amor verdaderamente, ¿no? Desprendido, ¿no? Que no lo haces pues por dinero, ¿no? Y ahora generalmente estamos viviendo en una época un poco oscura en ese sentido, donde el político sí quiere plata. Entiendo perfectamente que haya un salario, pero no entiendo cómo es que a veces hacen tanto Intereses daño. personales, ¿no? Ya no la comunidad, ya no el objetivo local, regional o nacional, ¿no? El objetivo es individual, ¿no? Y eso es algo que se ve reflejado en el... No sé si siempre estuvo ahí y recién aflora en época electoral o en época de campaña política, ¿no? Eso también es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Quizás Alberic, sin ánimos, perdóname, pero es que me parece muy importante, sin ánimos de entrar a idealizar el pasado, porque creo que en ese momento también habían confrontaciones entre civilistas y pierolistas y todo este asunto, ¿no? Que también se recoge un poco lo de ahora, ¿no? Pero sí, como peruanos y como peruanas deberíamos reflexionar en torno a qué país queremos construir y eso también se hace desde el cine, ¿no? ¿Qué cine queremos hacer? Me parece muy importante las regiones, también me parece importante el cine comercial, claro, cómo no, pero también es importante recoger ¿no? Las historias propias nuestras, no solamente en el ámbito urbano, sino en el rural, sobre todo, o sea, que veo que ahí es donde estamos ganando mucha presencia, aquí y también en el mundo. ujú. Creo que la mejor manera de hacer patria en nuestra actualidad es chambear honestamente sin perjudicar a los demás, ¿no? Tú en tu arte, tú trabajando de manera generosa también para enseñar, eso también habla un poco de esa idea de hacer patria en nuestro país. Sí, sí, definitivamente, sí. Sí, Alberic, tenemos que ir a una pausa, ¿ya? Para seguir hablando, está interesantísimo. Mira, rapidito ha pasado el tiempo para seguir hablando ya de estos proyectos que se están gestando desde la Escuela de Teatro y Cine que tú gestionas. ¿Te parece? Entonces, una breve pausa y seguimos hablando más. claro que sí, Beto. Ya volvemos. Ya volvemos. Pobre Tupac Amaru. Lo han descuartizado. Nos estamos quedando sin municiones. Silencio, por favor. Nos pueden descubrir. Debo proteger estas cartas. Tengo que encontrar una salida. ¿Cómo podemos vencer a un enemigo que nos supera 5 veces en número? No saben qué pasó, ¿no? Este se supone que soy yo. Perdimos. Tenemos experiencia en batallas, en perderlas todas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si quieren se pueden quedar en mi casa. Tengo piscina. Vamos, señores. Es hora de cumplir con nuestro destino. ¿Vienes con nosotros? No, no puedo. Tengo que conocer a mi hermano. Bueno, no hay tiempo que perder. Al ataque, compañeros. De derrota en derrota. Hasta la victoria final. No, todavía no. No puedo, debo ir con ellos. Sí, ya sé, pero ¿dónde están las cartas? No. Me las comí. Sí, ya sé que te las comiste, pero ¿las leíste antes de comértelas? ¿Qué decían? Que tenían que atacar, retroceder, rendirse. O estaban tan mojadas que no se entendía nada. No es eso. ¿Entonces qué?
Es que yo no sé leer. Y retomamos nuestra conversación con Alberic García a propósito de su trabajo en el cine y en otros aspectos de las artes. Alberic, me da curiosidad. ¿Tu nombre es la unión de dos nombres, de Alberto y Rick? No, no, Mira, tengo 1000 nombres. La gente me dice Alberic, me dice Albert, me dice, o sea, siempre he tenido esos problemas con mi nombre. Pero tú sabes que yo me denominaba antes Eric García. Ujú. Era más fácil, justamente por todos estos temas. Entonces, incluso en mi familia me decían Eric, ¿no? Mi mamá a veces me dice Eric, ya no, pero antes me decían así. Cuando empecé a usar Alberic, justamente porque, por ejemplo, en Días de Santiago soy Eric García. Ujú. Los créditos salen así. Pero ya en un momento, con las redes, empezaron a ver más Eric Garcías. Uno en Colombia, uno en Chile, uno en España, y eran músicos, skaters y demás. Entonces, cuando me querían ubicar, no era ubicable. Es más, hay un amigo mío muy querido que se llama Eric García y que trabaja en Del Barrio Producciones haciendo, ¿no? Dirección. ¿Ves? Ahí sale Eric García también. Entonces, a raíz de que empezaron a salir muchas personas, mi esposa Julia, que es una persona a la cual yo escucho mucho, ¿no? Ella me alimenta muchísimo y yo también felizmente le hago ver cosas que ella no puede ver. Creo que por eso estamos juntos 20 años, porque nos hacemos ver cosas que el otro no. Entonces, ella me dijo, pero ¿por qué no usas tu nombre verdadero? Le digo, pero Alberic, escucha, me suena como que de repente la gente no se acostumbra, no, úsalo ya. Bueno. Y claro, era volverle a decirle a la gente, no, no a mis amigos, antiguos compañeros, ¿no? Ujú. Entonces, Alberic mis padres me lo pusieron, mi papá era un hombre muy especial, mi mamá también, una mujer muy especial. Mi mamá estaba leyendo a Eric Fromm, me parece que es un autor, y ella quería que me llamaba Eric, pero mi papá era como, ya, que se llame Eric, pero algo más. Entonces empezaron a buscar nombres en un libro y encontraron pues Roderick y Maverick y todo lo demás, y encontraron a Alberic, y Alberic les gustó. De repente es porque mi abuelo se llamaba Alberto y de repente por ahí mi papá quiso, ¿no? Pero en verdad Alberic, y un día googleé y decía el rey de los elfos. O sea, de Vale. una cosa más nórdica no puede ser, ¿no? Y yo, obviamente, no me siento un hombre nórdico en lo absoluto, ¿no? Pero sí me gusta mucho mi nombre. Sí, no es un nombre compuesto, es un nombre que existe, solamente que era nórdico y me lo pusieron. Yo lo dejé de usar un poco por vergüenza porque en el colegio me jodían, la profesora no entendía mi nombre. Entonces dije, no me voy a complicar, voy a llamarme Eric o voy a denominarme Eric, así que ya está. Pero ahora ya soy Alberic, nuevamente. Bueno, misterio solucionado, Sí, pero es un curioso nombre artístico, mi estimado sí, Alberic. sí, 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 lo es. Ahora que has hablado de Julia Thais, de tu esposa, ahí yo sé que esta pregunta fácil es recurrente, ¿no? ¿Cómo se siente trabajar con la esposa en varios proyectos? Pero yo más bien lo voltearía de la siguiente manera. ¿Cómo no llevar, digamos, el entorno familiar al plano profesional, ¿no? Y que no se confundan, porque a veces uno está en su día a día y tiene sus cosas, ¿no? Y cómo hacer para que eso no llegue a la chamba chamba, ¿no? Sí, sí, o sea, mira, la verdad, con Julita nos conocimos en una obra de teatro. Entonces, o sea, al arte de la actuación tengo mi familia también, ¿no? O sea, tengo un montón de cosas que agradecerle a la vida en ese sentido. Y Julia es una extraordinaria actriz. Trabajar con ella, a mí siempre, antes me daba un poco de miedo, porque justamente venía este tema, ya es mi esposa, ya comparto con mi compañera con mi vida, mi familia, mis bienes, todo.
y trabajar también con ella ya como que me resultaba un poco abrumador. Yo soy una persona a veces un poco solitaria, me gustan mis espacios, me gustan mis tiempos. Entonces, y no me ha costado trabajo, pero sí he tomado un tiempo para adaptarme a una vida un poco más que involucre a más personas y no solo yo, ¿no? Me era muy fácil cuando estaba soltero convivir conmigo mismo, me era cómodo, pero también se siente la soledad, ¿no? Y con Julia, felizmente he logrado tener una complicidad bastante fructífera, ¿no? Creo que me gustaría seguir trabajando con ella más, sobre todo en teatro. Y creo que en cine y en audiovisuales hemos trabajado mucho más. Ujú. Y a veces no necesariamente como esposos, porque a veces nos llaman para ser esposos, pero otras veces no. Ella tiene su personaje, yo tengo el mío, como en 1982, por ejemplo, en donde ella es la esposa del protagonista, yo soy el fiscal, ¿no? Que Ujú. está por otro lado, ¿no? Y en este corto, por ejemplo, La Tomba, ella es mi esposa, sí, ¿no? Yo soy el antagonista y es la protagonista, ¿no? Pero yo, la verdad, estoy muy contento de que Julia, y muy orgulloso de que Julia sea mi compañera y que sea, porque es una mujer de verdad que es muy valiosa, no solamente para mí, creo que para la comunidad en sí, y creo que ella cada vez más está madurando como actriz, está siendo cada vez mejor, así que yo espero no solamente premios a Prezi, sino espero otros premios más, porque creo que ella tiene una carrera larga y fructífera en el futuro. ¿Cómo uno se saca un personaje siendo actor, ¿no? ¿Cómo uno que... Y tomo de ejemplo La Tomba, que es un cortometraje muy particular, que es una relación de pareja muy, pero muy violenta, ¿no? Y Ujú. ustedes en la vida real se ven muy felices, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que el actor se desdoble de ese ogro, de ese Ujú. personaje vil? Y después decirle, mi amor, gracias por estar acá conmigo otra vez, ¿no? Mira, qué buena pregunta, porque es algo que también tocamos en nuestros talleres, tanto Julia como yo. ¿Cómo es que el actor, o sea, hay que entender una cosa. Nosotros nos habitan otros espíritus, ¿no? Eh, yo siento que nuestra profesión tiene que ver como mucho con la fe, con creer. Entonces, en tener fe, creer en algo verdaderamente. Entonces, cuando tú dices los textos, que están en el guión, cuando tú dices o en el teatro, cada noche invocas algo, ¿no? Realmente estás invocando una energía, estás invocando una realidad, estás haciéndola tangible en tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una energía que te toma y que está bien que el actor sea tomado por esa energía y por ese espíritu. Y ahí viene el asunto. ¿Cómo es cuando yo ya no es que no necesite el espíritu, sino que tengo que dejarlo ir, tengo que decirle, ya te presté mi cuerpo un rato, ahora necesito que volver a ser yo mismo, ¿no? Ahí viene el asunto, porque creo que es algo que tenemos que aprender a racionalizar un poquito, ¿no? Para que no sea tan emotivo, porque realmente el espíritu del personaje se queda aquí, ni siquiera te das cuenta. A veces yo llegaba y Julia me decía, oye, pero ¿te das cuenta que estás todavía como en tu personaje? Y claro, entonces tú dices, sí, pues he gritado, he estado de mal humor, me jode que estés aquí, estoy en ese personaje. Y no es algo que me ocurra a mí, creo que nos ocurre a todos los actores y actrices. Sin Hay que importar saber, el creo. método de actuación en el que están Sí, involucrados. sí, porque si tú haces actuación en el teatro es también, exactamente. Tengo una anécdota que una vez fui donde una amiga, me había gustado mucho su actuación, pero ella era una antagonista, y yo le dije, "Oh, odio tu personaje, lo odio, o sea, realmente lo detesto. Ha estado muy bien, le digo, pero lo odio, ¿no?" Y luego me escribe y me dice, oye, no sé por qué me has dicho eso, ¿no? Entonces, acá hay algo muy particular. Si yo voy y le digo directamente, después de una función de teatro, a una actriz que odio, que la odio, odio a su personaje,
no sé si es la actriz o el personaje la que me está escuchando. Entonces se resiente. Entonces como que te has entrelazado de tal manera que a veces no puedes escindir una cosa de la otra. Eso es algo que he escrito ahora último en un corto que hice, que se llamaba El Donante, y que hay un actor y describo esta situación. Ujú. Entonces, no hay la técnica, yo creo que la mejor técnica que uno puede tener es respirar, darse un momento, tratar de decir, bueno, gracias, he concluido contigo por hoy día, por este momento, por esta toma, por esta sesión, te agradezco mucho, ahora necesito volver a ser yo mismo. O sea, es que son dos personas habitando en ti mismo, entonces tienes que hablarle también, ¿no? Hay que hablarle al personaje, ¿no? Eh, También, cuando el director a veces, eso también es algo muy particular que me gustaría comentárselos a mis amigos directores. A veces hay que tratar de diferenciar a quién le estás hablando, si al actor o le quieres dar la indicación al personaje. Claro, tiene que pasar por el actor, ¿no? Pero a veces uno está en personaje y te lo dicen, entonces, ¿cómo le dices eso al personaje que está en ese momento ahí, ¿no? Y yo tengo una forma que a mí me funciona, que es que cuando un actor yo lo veo que está en personaje, yo no le digo, oye Alberic, sino le digo, oye Coco, Mm. ¿entiendes? O sea, no le digo el nombre, su nombre de actor, sino el nombre del personaje, porque veo que está en personaje. Entonces, ahí logro diferenciar hacia quién va dirigida la indicación, ¿no? Eso me parece súper, súper importante de tener en claro. Ah, tenía cabello. Quiero hablar brevemente de tu incursión por la televisión y las series y las novelas, Vamos, vamos. porque, porque siempre se escucha, bueno, yo escuchaba antes, era esta idea de que a veces se mira a este formato, lo televisivo, que está en un tono más alto, ¿no? Más arriba, ¿no? Con desdén, ¿no? Como, Ujú. no, yo hago cine, yo hago tablas, ¿no? La televisión no es lo mío, pero en la televisión en muchos casos para la olla, llena las refris, ¿no? De los actores y de los técnicos. ¿Tú, cuál es tu posición con respecto a eso? Ya que tú sí has tenido una gran participación, sobre todo en el caso del barrio, ¿no? Que siempre hay mucha crítica sobre el producto que sale del barrio, ¿no? Las novelas, ¿no? Las miniseries que sale desde esa casa productora. Mira, yo a lo largo del tiempo, y qué chévere, gracias otra vez por esa pregunta tan importante. A lo largo del tiempo me he dado cuenta de que yo no podría actuar bien en cine si es que no he pasado antes por la televisión. No por una cuestión de que en la televisión tenga más, entre comillas, técnica o los personajes sean más profundos, ¿no? Sino porque la televisión te da el suficiente tiempo frente a cámaras como para acostumbrarte a todo ese universo audiovisual. Actuar frente a profesionales de la cámara, del sonido, etcétera, etcétera, del arte, ¿no? De todas las áreas que constituyen el, el crew, todo eso y cómo te direccionan y el tiempo, el timing, cómo lo tienes que hacer rápido, cómo tiene que darle escena, cómo a veces te ponen una escena que no estaba y te la tienes que aprender en ese momento. Todo eso te ayuda, te da ejercicio, te da músculo audiovisual. Entonces, uno no puede ser mezquino y decir, no, esto no me va a servir. Al contrario, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí mira esa bonita imagen con Michelle, Andrés, es la última novela que hice con ellos, que era Luz de Esperanza. Entonces, yo no puedo estar más que agradecido con yo sé que a veces no cubren las expectativas de calidad que algunos quisieran tener, pero lamentablemente, no lamentablemente, sino que nuestro público es un público específico que quieren que le hablen de cosas específicas. Nuestra calidad de producción, nuestro dinero, nos da para ciertas cosas, no para más. Y si con esos poquitos estamos avanzando poco a poco, porque yo veo que el barrio cada vez tiene más calidad y trata de tener más calidad y trata de abrirse más a otros mercados, entonces yo valoro mucho eso, ¿no? Decir simplemente que el producto no es tan bueno, porque a veces, por ejemplo, veo ahora Señora del Destino y dicen, la comparan con la brasilera, ¿no? Ay, ¿por qué no somos como ellos?
La verdad, queridos amigos, amigas, no importa, a mí personalmente no me importa ser como lo hicieron, lo que me importa es que se está haciendo desde acá. Estás formando, estás haciendo cantera de varios actores y actrices. En el cine es esporádico. No tenemos una industria tan grande como para tener, o sea, un músculo audiovisual, como yo le digo. Necesitamos, y para eso está la televisión, para eso están ahora las redes, para tener músculo audiovisual. Entonces te vas acostumbrando, te vas adaptando, te va gustando, vas sintiendo confianza y cada vez vas a actuar mejor frente a una cámara, ¿no? Porque ya no vas a estar sintiéndote ajeno a todos estos, a todo este sistema que el público no ve, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que todos los actores que quieran hacer cine pasen por la televisión. Me parece muy importante y que también hagan contenido en redes y que también se aventuren a hacer sus propias propuestas audiovisuales. O, por ejemplo, también hacer cine comercial. Tampoco está mal, o sea, está bien. Por eso digo, no tiene que ver solamente con parar la olla, sino tiene que ver con cómo yo me ejercito de manera audiovisual, ¿no? Y eso lo da la televisión, no lo da el cine. Ujú. Y ahora que has hablado un poco de la formación y el músculo y el timing, también está la idea de educar, ¿no? De acompañar procesos de mediano, corto, largo plazo. Cuéntanos un poco de este proyecto en el que estás inmiscuido, ya es un proyecto personal junto a Julia, tu esposa. ¿Por qué surge esta idea de hacer una escuela de teatro, de audiovisual? Lupuna nace como una necesidad económica al inicio, porque como todos necesitamos vivir, y una parte que nos ayuda mucho a los artistas, sobre todo que somos actores, es a dar talleres, ¿no? No nos quedamos quietos. Entonces dices, ¿qué hago para generar, para pararme la olla, para llenar la refri? ¿Qué hago? Bueno, voy a enseñar lo que sé, ¿no? Entonces, en esa lógica, nosotros fundamos Lupuna, Lupuna Cine y Teatro. También porque hemos hecho obras de teatro que necesitaban también una persona jurídica, entonces eso también te ayuda ¿no? a emitir facturas, recibos, cosas un poco más, digamos, administrativas, ¿no? Pero que son necesarias, pero igual es una base para poder empezar ya a tener, no solamente, no ser Alberic o Julia o Beto, ¿no? Sino ya ser personas jurídicas que tengan un sustento como empresa. Ahí es donde empieza el emprendimiento artístico, ¿no? Me parece que era la mejor línea para empezar. No, disculpa que te interrumpa, pero la especialización es saber manejarte en espacios audiovisuales, ¿no? Si yo tengo veintitantos, 30 años en este asunto, pucha, qué mal que un día me vaya a morir y no haya dado todo este conocimiento a un joven actor que sí lo puede necesitar, ¿no? Entonces, eso sería un desperdicio de tiempo también de mi vida, ¿no? Entonces, no, yo tengo que entregar lo que yo sé, todo lo que yo sé, lo tengo que entregar a un nuevo actor, actriz que quiera empezar o hacer carrera en el Perú haciendo su cine y su identidad a través del cine, ¿no? Entonces, yo tengo que allanarle un poco el camino, decir, ok, para que no te tome tanto tiempo entender cómo es el lenguaje cinematográfico, cómo funciona la televisión, el cine, yo te voy a enseñar esto, para que tú te adaptes mejor, para que entiendas cómo es qué importante es la cámara, qué importante es relacionarte con el director de fotografía, qué importante es comunicarnos bien con el director, con el productor, qué importante es saber cobrar, qué importante es saber dialogar con la producción, con el maquillaje y todo en el máximo respeto y empatía posible. Y cómo reconocer situaciones que te pueden poner en riesgo, ¿no? O errores que podrías cometer y no lo sabes por la falta de experiencia. Todas esas cosas son las que nosotros queremos compartir. Por eso es que nosotros estamos abocados a que hayan mejores actores y actrices cada vez, ¿no? La tecnología avanza muy rápido. Hay mejores herramientas, más accesibles económicamente, pero lo que nos falta es nuestro propio pensamiento imaginario audiovisual, Ujú. ¿no? Y eso se logra también desde los actores. Y a propósito de este taller que están organizando, o sea, la idea también es darle las herramientas a aquellas personas que quieren
tanto crear como actuar, ¿no? Ese me parece que es el plus de los talleres que ustedes hacen, ¿no? Porque te da herramientas para la realización audiovisual, pero también para el trabajo actoral. Así es. O sea, la idea es que hablamos del lenguaje cinematográfico, por ejemplo, porque es muy importante. O sea, uno dice, ah, yo quiero actuar, voy a ser actor. Ya, bacán, sí, pero esto implica que conozcas la sintaxis, cómo se funcionan las oraciones, incluso para luego hacer poesía con eso y deformarlas o cambiarlas de lugar, ¿no? Pero si no sabes las reglas del juego completas, no vas a ser un mejor actor. Entonces, les enseñamos lenguaje cinematográfico, desde Betty la Fea, pasando por Lucrecia Martel, ¿no? Kaurismäki, ¿no? O sea, mira de todo, ¿no? Esa forma de actuación es distintas, ¿no? Formas Por distintas de... supuesto, por supuesto, porque estaría mal, además, que yo le dijera a un actor, actriz, que si ella quiere hacer cine musical está mal, que está errada, que no, que feo. No, yo lo que tengo que hacer es apoyar. O sea, vienen acá y me dicen, yo quiero ser, pero ¿qué te gusta? ¿Quieres ser famoso y quieres salir en el fondo y sitio? Ok, para hacer esto tienes que hacer esto y esto y esto, ¿no? Te tienes que enfocar en, no son personajes tan profundos, son más arquetípicos, ¿no? Es el guapo, joven, grande y rubio, es la chica guapa y linda, es el peruano emprendedor que tiene su mecánica. Entonces, y lo dibujas, ¿cómo lo dibujas, no? Con fisonomía, cuál es tu cuerpo, o sea, le damos herramientas para que él entienda que no, él o ella entienda que no es, no hay algo que sea bueno o malo, ¿no? Sino que, o que tenga más calidad, o que sea superior, artísticamente superior, porque eso es ponerse en un pedestal moral, artístico que no alimenta, ¿no? Además, porque los actores y las actrices tenemos carrera largo, entonces puede ser que en esta edad quieras salir al fondo de sitio, como puede ser que 10 años después ya quieras hacer cine de autor, entonces no hay nada que esté dicho al 100%. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a esas personas que acuden a nuestros talleres, es abrirles la oportunidad, nosotros desde, entre comillas, un poquito más cine de autor, de entender cómo funcionan esos tiempos, esos espacios, esas miradas, esas escuchas, esas distancias entre los cuerpos, ¿no? Y cómo es que funciona el valor del plano, cómo es que la luz te tiene que iluminar, cómo es que encuentras tu luz. Entonces, y no solamente esos detalles, sino porque esos son detalles un poquito más técnicos, sino el personaje, ¿no? Cómo construyo el personaje, ¿no? No se trata solamente de que te doy tu papel, aprende tu texto y te pongo a grabar, por ahí no va la cosa, sino es un proceso que implica que tú me das material, ¿no? Yo los pongo a improvisar, ellos me dan material y en base a lo que yo veo, a cada actor y a cada actriz le doy, obviamente los ayudo para que se sientan cómodos en un personaje, pero también ese personaje les va a traer retos, ¿no? Escribo el guión y poco a poco vamos a crear una historia que no solamente sea conmovedora, sino que tú seas capaz, como actor y como actriz, de llevar adelante a cabo con éxito, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es que cuando el chico vea el producto audiovisual, diga, ah, creo que sí sirvo para esto, creo que lo estoy haciendo bien. Entonces, Alberic, me estás convenciendo. Cuéntame un poco las modalidades, cuándo inician clases, de una vez para ya sí, sí, decirme dónde me inscribo. es que me emociono mucho porque me gusta lo que hago, la verdad, me parece una muy buena forma de entablar no solamente entablar un producto audiovisual, sino también una comunidad de audiovisual, que es lo que queremos también. Miren, nosotros nos encontramos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Lupuna Cine y Teatro. Estamos en Instagram, tenemos Facebook también, entonces pueden encontrarnos por esas dos redes. A Julia y a mí personalmente también nos pueden escribir. Yo soy Alberic García Serna y Julia Tais, ¿no? Nos pueden buscar, ahí salen los nombres, también los enlaces de nosotros dos como fundadores. Entonces, por cualquiera de los tres medios nos contactan y ahí van a aparecer también teléfonos celulares donde pueden recibir toda la información.
nosotros también estamos generalmente sacando, tenemos una cuenta en YouTube donde pueden ver los cortometrajes que hemos hecho también, para que vean más o menos la calidad, lo que logramos, lo que hacemos, cómo vamos mejorando también a nivel de fotografía, ¿no? A nivel de propuesta, ¿no? Es un proceso también para nosotros, ¿no? No lo sabemos todo, pero sí sabemos que nos gusta compartir todo lo que sabemos. Este taller que yo voy a dictar, que empieza este 18 de mayo, voy a tener dos horarios en la mañana y en la noche, de 10 a 1 de la tarde en la mañana y de 7 a 10 de la noche. Estamos aquí en Sala Lupuna, estamos en Pueblo Libre, a la altura de la 18 de la Brasil. Entonces, este taller cortometraje es, vamos a trabajar, obviamente, para que ustedes mejoren como actores y como actrices, pero el fin ulterior también es hacer un cortometraje. ¿Por qué? Porque el cortometraje te permite tener un arco al personaje, ¿no? Te permite tener una evolución en el personaje. Se logran muchas cosas y aparte porque no solamente es que estés actuando para una escena específica, sino que estás entendiendo toda una historia y cuál es tu rol dentro de esa historia, ¿no? Y aparte de eso, también nosotros vamos a presentar ese cortometraje frente a la comunidad audiovisual. Es decir, vamos a invitar a Alberto Venero para que venga, a otros críticos, a otros jefes de casting, gente de la comunidad audiovisual que ya están consolidados para que los conozcan directamente y no solamente vean como un reel o algo que lo ven como un poco más a la distancia, ¿no? Sino para que también haya un contacto humano con esa persona, con ese actor, actriz que se ha visto en este cortometraje representado. Y creo que es una forma muy también ya o sea, integral de que el actor sienta también esa presión de que los demás están viendo su trabajo en ese momento con él. Yo quiero finalizar un poco, Alberic, preguntándote, ¿en qué crees, en qué etapa crees tú de tu carrera estás ahora? Qué pregunta. Mira, yo la verdad creo que ya me siento un poco mayor. O sea, sé que tengo 54, tampoco soy un hombre viejo, pero sí siento un poco más la presión del tiempo. Eh, entonces, creo que años anteriores me sentía un poco más, como que tenía más tiempo, ¿no? Y ahora siento como que el tiempo ya es como, o sea, soy artista y soy consciente también de que los papeles en ese sentido también se van agotando poco a poco, ¿no? Porque generalmente nuestros protagonistas o personajes antagónicos, como quieras, en cualquiera de las figuras, no son tan mayores, ¿no? Entonces, y veo los actores que a veces necesitamos seguir haciendo cosas, solamente que los papeles ya no son tan, o sea, no precisamos de esos personajes tanto, ¿no? Como personajes de 30, 20, 40, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, siento que sí estoy haciendo también esa transición hacia dirección, porque a mí lo que me interesa es ya, como te decía, dar una propia voz, tener más experiencia para también compartirla con nuevos actores y actrices, y también porque quiero tener una voz propia dentro de la comunidad peruana audiovisual cinematográfica. Así que este es mi momento, la etapa en la cual estoy ahorita transitando es hacia el director y productor de obras cinematográficas y, ¿por qué no? También a veces me pongo a pensar en los nuevos estímulos que hay en o sea, las audiovisualidades han cambiado mucho, ¿no? Entonces ahora ya incluso el cine se ve a veces, digamos, el ritmo que quieren las personas que tenga el cine, a veces tiene que ver mucho con el escroleo y cómo estamos cotidianamente acostumbrados a ver lo audiovisual, ¿no? O sea, si bien es cierto, a comparación de hace muchos años antes, estamos viendo imágenes todo el rato desde que nos levantamos hasta que dormimos, pero también es cierto que no mantenemos un flujo constante de un par de horas, hora y media en una sola cosa. Entonces eso afecta al cine y eso también es algo que tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Y como directores y productores tenemos que aprender también a entender esa nueva lógica, porque nosotros podemos haber nacido yo nací en el 72,
y ahora, 50 años después, la lógica audiovisual es completamente diferente. Entonces, para poder dialogar con las nuevas generaciones, hay que reaprender el lenguaje audiovisual también. Así Pero, que creo ajá. que estoy en una etapa de reflexión y también en una etapa de ejecución que me hace muy, muy feliz. Pero sabes que igual, Alberic, yo quiero felicitarte por este trabajo actoral. eh, y yo creo que conversando con colegas, compañeros, eres de esa estirpe de actores que roba escena, ¿no? Que no es el protagónico, no es el galán, ¿no? Pero tiene momentos en las películas, como lo recordamos, ¿no? Y tiene momentos en los que te robas la escena, pues eso, un ladrón de escenas, ¿no? Y eso también, aparte, bueno, digamos, estimula, alimenta, motiva, ¿no? Pero también te pone a pensar que no se ha hecho el trabajo mal. No, no, claro, claro, claro. Sí, 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 es verdad. Yo creo que, sí, efectivamente, como dices, yo también veo que mi trabajo es solvente, que es bueno. O sea, es bueno también no hablar desde el ego, sino desde la verdadera percepción y la autocrítica, porque perfecto no soy, siempre hay cosas que mejorar y siempre, eso es lo bueno y lo chévere de esta profesión, que siempre hay cosas que pueden ser mejor, ¿no? Quizás por ahí algo que sí me hubiera gustado más es tener la oportunidad de tener más protagónicos, ¿no? Eso me hubiera gustado, me gustaría aún, creo, pero a veces también, y lo comparto porque tengo toda la confianza y me parece que es válido también, porque creo que eso puede recoger voces también de otros actores y actrices, que nos sentimos inseguros de si nuestro rostro, porque como es audiovisual, todo tiene que ver con cómo te ves. Entonces, si mi rostro es lo suficientemente como de un protagónico como para poder protagonizar, ¿no? Y eso es una reflexión que me parece válida. Creo que todos, porque todos tenemos un instrumento que es nuestro cuerpo y hay que saber, digamos, dimensionarlo y verlo cómo lo vendemos también, ¿no? No solamente hay que ser actor, sino que también el primer productor en el que en el que tienes que confiar es ser en ti mismo, ¿no? Si hay algo que también hay que aprender en nuestra profesión es a venderlo y a valorar, ¿no? Entonces, a veces yo siento que quizás esos primeros años que he tenido y de gratitud que tengo frente a las varias propuestas que he tenido, sí me hubiera gustado quizás ser un poco más consistente en estar ahí, en joder, en llamar al productor, porque hay actores que sí son así. Yo soy un poquito más perfil bajo, entonces creo que también es una buena, digamos, una buena reflexión para compartir para actores que de repente sienten que pueden ser buenos, pero que ya les va a llegar la oportunidad y que se la merecen y que de repente es así, pero que tienen que buscarla. No se queden solamente pensando de que las cosas van a llegar por sí solas, que puede ser que sí, pero creo que hay más certeza cuando uno las va y las busca. Ujú. Bueno, pero a propósito de lo que dices, esperamos tus nuevos proyectos. Entiendo yo que 1982 se va a estrenar, ¿no? ¿Y en qué otros estás involucrado? ¿Sabes que se vienen para ahí tomar nota y buscarte? En estos 2 años, 3 años he tenido 1982 y El Corazón del Lobo, que ya salió muy rápido, ¿no? Nuestros amigos de la SOA Producciones son muy rápidos en producir, pero no todos los esfuerzos como en 1982 son tan rápidos porque por un tema de producción, de equipo, presupuesto, qué sé yo, ¿no? Pero se viene 1982 que yo le tengo mucho cariño también a esa peli. Espero que el público también, ya cuando esté en cartelera, la sepa valorar. Yo creo que sí, porque es una película que se cuenta bien y es bonita. Y después de eso, ¿sabes qué? Los proyectos que tengo son conmigo mismo y desde mí. Entonces, el taller cortometraje es uno de esos y ya empezar a escribir largos, también tener mis propias propuestas de teatro, algo que, sabes que a mí yo lo llamo como si fueran dípticos o trípticos, ¿no? Generalmente lo que estoy haciendo es, cuando tengo una pieza audiovisual y veo que tiene potencial, entonces la llevo al teatro. Y una vez que está ya en el arte escénico, empiezo a ver otras cosas que me potencian el arte audiovisual. O sea, o sea,
es como una persona que vas descubriendo en diferentes espacios. O sea, una misma historia va creciendo, se va dimensionando, y Ujú. entonces la historia, el proyecto mismo te va pidiendo, oye, cuéntame de esta manera, cuéntame en este espacio, ¿no? Entonces yo estoy abierto a que esa propuesta, desde la propia obra, me vaya animando a producir, ¿no? Que espero que otras personas también puedan replicar, porque a veces las historias, sobre todo las de teatro, nos quedan cortísimas, ¿no? Te ensayas, pucha, 3 meses, 4 meses, haces la temporada, 2 meses, ¡pum! Se acabó, nunca más la vuelves a hacer, ¿no? Y hay tanto potencial en las obras, en las películas, en las historias, que a veces creo que merecen no una, sino muchas oportunidades de ser contadas y sobre todo de ser vistas, ¿no? El audiovisual, lo bueno es que tenemos un material que es imperecedero, ¿no? Va a estar ahí Claro. siempre. Y ojalá que cada vez tengamos muchas más propuestas escénicas y audiovisuales. Ojalá, Alberic, ojalá te veamos sobre las tablas, te veamos en tus próximos proyectos, nos dices que estás preparándote para el largo, ¿no? Estás con los cortos, estás con los guiones, estás con el grupo, estás formando actores, estás armando a la banda, al equipo que te va a acompañar, Así es. supongo, en proyectos de largo aliento. Te felicitamos por eso. Ya saben que pueden revisar la información que presenta Lupuna Cine y Teatro. Ahí está la información. Yo me estoy animando para el taller también, ¿no? No es floro, ¿ah? Voy a ir a Por la charla favor. informativa y de ahí voy a ver si me animo a participar. Y bueno, la mayor recompensa es que la familia nos acompaña en nuestros logros, en nuestros aciertos, ¿no? Y quiero quedarme con esa imagen, ¿no? De tu pequeño hijo cuando recibiste un premio y también Sí, con la hermosa familia que has formado y que está pendiente de tus logros también y de tus proyectos audiovisuales, ¿no? Queda ese agradecimiento, Alberic, de corazón. Ha sido un gusto conversar contigo en estos martes populares y mucha suerte a lo que se venga en el futuro, mi estimado Alberic. muchas gracias, Alberto. Me has hecho llorar con esas últimas imágenes. Este, te agradezco mucho, porque es algo que valoro mucho a mi familia y sin ellos yo no podría tener la base para ser y para ser artista, ¿no? Te agradezco muchísimo que también seas parte de esta comunidad, que nos brindes estos espacios para poder dialogar y que espero que siga haciendo mucho más y espero, por favor, verte en el taller, por supuesto, claro que sí, No, no, encantadísimo. no es floro, ¿ah? Me voy a meter a la charla informativa primero para ver los tiempos, bien los cronogramas, Claro también el que sí, presupuesto claro que sí. y felicitarte, agradecerte por esta conversación y a seguir la brega artística, también activista y también cultural, mi estimado Alberic. Gracias, Alberto. Te mando un gran abrazo. Nos vemos prontísimo. Un abrazo, Alberic, y un abrazo a todos los que nos han escuchado y nos han visto en estos martes populares. Y ya saben, pueden seguir conociendo historias como las de Alberic y otros gestores y creadores del arte y la cultura en nuestro país. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Tuparan Chiscama.